Tengan buenos días a todos. El tema que me pidieron se titula la adicción sexual. El tema el título de la trampa roja, o romper la trampa, hace referencia a un texto de los Salmos, ¿no? Donde justamente el alma habla de la acción liberadora de Dios, de las trampas que nos tiende el mundo y todas sus acechanzas. La trampa se rompió y escapamos, ¿no? De ahí que yo eligiera esa expresión como título de un libro que ha salido publicado hace pocos días atrás, que se llama La trampa roja, sobre ese tema de la adicción sexual. Es un tema muy importante, es un tema también muy delicado para tratar, ¿no? Como ustedes saben, el problema de las adicciones es una cosa mucho más amplia que lo referente a la sexualidad. Las adicciones, el término adicción, se plantea inicialmente en torno a otro problema, que es el problema de la drogadicción, ¿no? Y se ha convertido en uno de las realidades más apremiantes de nuestro tiempo, ¿no? Al punto tal de que esta expresión, adicción, se ha incorporado al lenguaje cotidiano y nosotros lo vemos relacionado con muchas actividades, ¿no? Con muchas actividades, algunas de las cuales no son inicialmente malas en sí, pero que pueden convertirse en esclavizantes. Hoy en día, por ejemplo, se habla incluso de adicción al trabajo, ¿no? Trabajólicos, ¿no? Y no son muchos, ¿no? Pero los hay, y los motivos por los cuales se genera esa adicción son los mismos por los cuales se generan la mayoría de las otras, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que es potencialmente adictivo por la problemática que vivimos y por las enormes deficiencias que tenemos para enfrentar los problemas hoy en día. Entonces las adicciones se plantean precisamente, surgen, la mayoría de ellas, como una reacción totalmente patológica, enfermiza, al no poder manejar distintos problemas en la vida. No es la única causa, pero a veces esta es la causa por la cual las adicciones se presentan en personas que no son malas, o que no han frecuentado ambientes malos. Por eso nadie está exento de tener una adicción. Y hoy en día tal vez la puerta de todas las adicciones, o de la mayoría de las adicciones, puede llegar a ser alguna de las formas de adicción sexual. Porque es la que más a mano tiene uno. Es una adicción que uno puede adquirir sin tener nadie que me invite a ella, sin que haya un ambiente corrompido en torno mío, y bueno, muchas otras cosas más. Por eso a veces puede ser la puerta por la cual entra uno al mundo de estas adicciones. Y las adicciones después se potencian, explicaremos enseguida. Bien, ¿por qué hablamos de adicción sexual? ¿No? Porque hay que ser conscientes de que los comportamientos sexuales desequilibrados pueden terminar generando un problema adictivo. Cuando usamos la palabra adicción sexual hay que tener en cuenta esto. Uso una expresión que no es adecuada. Porque el sexo es bueno. Es entre las cosas que Dios creó, y como dice el libro de Génesis,
después de cada una de las cosas, siempre pone esa expresión: vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Y la pone al final de la creación. La sexualidad es un don de Dios. Dios ha hecho al hombre como un ser sexual. Entonces, el sexo en sí mismo es bueno. Razón por la cual algunos se escandalizan y dicen: ¿cómo se puede hablar de adicción sexual? Y tiene razón, porque en realidad, para que seamos más precisos, uno tendría que decir adicción a la lujuria, lo cual significa entonces que es el sexo desordenado, ¿no? Cuando el sexo es desordenado, entonces sí puede ser potencialmente adictivo, y en algunos casos con mucha facilidad. Mucha facilidad. Sobre todo siendo que los comportamientos sexuales desequilibrados, ¿no? En todo su orden, pues iremos a lo largo de lo que iremos diciendo, voy a ir mencionando distintos comportamientos sexuales desequilibrados. Todos son potencialmente adictivos, ¿no? Y a pesar de que en la actualidad todavía no ha sido aceptado de forma oficial esta expresión, adicción sexual, como una patología, como una enfermedad, en el sentido, digamos, no ha sido incorporado a lo que es el punto de referencia más importante que hay para la clasificación de las enfermedades, que no es otra cosa que el rejunte un poco de todas las nomenclaturas y los términos de las distintas enfermedades mentales, que es el llamado DSM-4, ¿no? Que es el manual que contiene las distintas clasificaciones usado en Estados Unidos y en gran parte del mundo, y su paralelo europeo, que es el CIE-10. En ninguno de los dos aparece este término como tal, pero a pesar de ello, cada vez va entrando en la terminología incluso usada por muchos profesionales. Hay institutos que se dedican a este tema, institutos médicos, institutos psiquiátricos, que se dedican a este tema. Por eso cada vez son más los que se ponen a estudiar esto, porque empiezan a encontrar en su trabajo, puede ser trabajo profesional, incluso en su trabajo apostólico, empiezan a encontrarse con personas que las cosas que les pasan no se encuadran en un simple vicio. Y las soluciones que uno le intenta dar, soluciones que uno daría para cualquier problema que una persona tenga respecto del pecado, del vicio, no le soluciona nada. Sigue cada vez peor. Por eso uno empieza a darse cuenta que estoy ante un fenómeno que es distinto, que puede parecerse a un vicio, pero que es algo más que un vicio. Esto es una enfermedad. Aunque de afuera, de entrada, tal vez en algunos estadios de esta enfermedad, tal vez no se perciba todavía su gravedad, o no se perciba, digamos, el carácter enfermizo, pero eso es cuestión de tiempo. En algunos, en otros no hace falta casi nada de tiempo, es muy rápido. Decía entonces que vivimos en un mundo que es potencialmente adictivo, sobre todo en el tema de la sexualidad. Miren, basta solamente para tomar una idea de esto, para percatarse de esto, considerar seriamente el problema de la pornografía. Les doy algunas cifras del Internet Filter Review, que es una entidad que se dedica justamente un poco a relevar cómo está la situación en este problema de la pornografía. Esto es un organismo norteamericano, cristiano, no católico. Las cantidad de páginas pornográficas que hay en la actualidad, o sea, primeros años del siglo XXI, esto tampoco es de este año, entonces es viejo, ¿no? Se calculan 372 millones. Las búsquedas diarias de pornografía, buscadores, Yahoo, Google y todo lo que ustedes puedan conocer, alcanzan los 68 millones por día. Es decir, el 25% del total de las peticiones que se presentan en los motores de búsqueda. Se ponen cosas que uno busca, puedo buscar, no sé, a ver, no me acuerdo el himno como el himno nacional argentino, puedo poner cualquier cosa.
De las cosas que se piden, el 25% cada día son cuestiones de sexualidad, de pornografía. Los correos email pornográficos por día alcanzan la cifra de 2.500 millones. El 8% total del correo que se maneja en el mundo. El promedio diario de correos pornográficos que cada persona recibe son 4,5. Cualquiera de ustedes que esto puede decir, Pablo, yo recibo más. Si engancharon la cuenta. La edad promedio de la primera exposición a contenidos pornográficos en Internet ronda los 11 años de edad. Promedio, quiere decir que algunos lo hacen mucho antes. El segmento más grande de consumidores de pornografía por Internet es el grupo que se encuentra entre los 12 y los 17 años de edad. El 80% de los adolescentes de 15 a 17 años tuvo múltiples exposiciones a contenido de sexo explícito. El 20% de los hombres y el 13% de las mujeres, consultados en Estados Unidos, donde se hizo este estudio, admiten que observan pornografía en Internet durante su trabajo. O sea que es de los grados más graves ya, porque normalmente uno empieza en un momento donde nadie lo ve todo. Lo que estoy diciendo es uno de los estadios donde se muestra ya que esta persona está realmente metida hasta acá. Porque cuando empieza en su trabajo, empieza a ver pornografía, significa que ya está aceptando que lo echen del trabajo, que lo enganchen con cualquier cosa, que cierra la paz, ya. Perfecto, pues el 20% de los hombres y las 13 mujeres, el 13% de las mujeres admiten que observan pornografía en Internet durante su trabajo. 40 millones de adultos norteamericanos, sobre 280 millones de personas, 40 millones de adultos visitan regularmente sitios de pornografía en Internet. El 17% de las mujeres tienen problemas de adicción a la pornografía y el 47% de los cristianos, católicos y no católicos, opinan que la pornografía es un problema importantísimo en sus familias. Afecta a su esposo, o a la esposa, o a los dos, o a uno de los hijos, o a varios hijos. Bien, menciono solamente la pornografía, no es el único caso, ¿no? Todo el marco de la lujuria desordenada que presenta este problema. Pero la pornografía es tal vez uno de los que manifiesta más la dramaticidad de cómo se va expandiendo, ¿no? Y a veces es el detonante para que después uno caiga en todas las otras formas, o muchas de las otras formas de pornografía, de adicción sexual. El padre John Harvey, que es el fundador del grupo que trata de ayudar a personas con orientación homosexual más importante del mundo y el único que tiene aval de la Santa Sede, autorizado por su doctrina, grupo fundado en Estados Unidos por pedido del cardenal Puck, gran hombre, ¿no? Tercer cardenal mirando para atrás en la historia de Nueva York, que tiene causa de beatificación introducida, ¿no? El hombre le pidió, pues tenía este problema, ¿no? Le pidió que fundara este grupo. Él tiene un artículo que para mí es lo mejor que se ha escrito sobre el problema de la masturbación. Y en ese artículo, de hecho ese artículo lo leí hace muchos años atrás, fue la primera vez que yo vi el tema de hablar de adicción a la sexualidad, adicción sexual. Lo usaba él, ¿no? Ya en esa época. Y él sostenía, en este artículo tiene publicado, que muchos de los casos de masturbación que perturban a las distintas clases de personas, adolescentes, jóvenes, adultos, casados, solteros, consagrados, etc., son en realidad problemas adictivos. Y por eso no pueden salir de sus problemas y solamente recurren a los remedios ordinarios. Médicos, o incluso los espirituales que le puede dar un sacerdote, o un buen consejero, o un buen libro, porque acá hay otro problema. Si fuera ese solo un problema de visión que se podría solucionar, la mayoría de los casos no. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, precisamente lo que explicaremos ahora cuando es la característica de lo que es una adicción, cuando se reúne esa característica, es un problema adictivo.
El doctor Richard Fitzgibbon, que es uno de los especialistas más importantes psiquiatras norteamericanos, especialista más importante en el problema de la homosexualidad, dice lo siguiente: a pesar de que la específica categoría del diagnóstico de adicción sexual todavía no ha sido aceptada en el campo de la salud mental, es decir, no ha sido introducida en lo que les decía antes, ese manual de diagnósticos que usan los psiquiatras generalmente por los síntomas de una persona para tratar de ubicarlo, cuál es su enfermedad y por hacer el tratamiento. Sin embargo, existen programas en varios lugares de Estados Unidos ya para el tratamiento de las adicciones sexuales. Escribe esto en muchos lugares del mundo. E incluso ya hay una publicación periódica sobre el tema. Hay una revista que dedica a este tema, que es revista especializada en psicología y psiquiatría. Estas adicciones se asemejan a los desórdenes causados por el abuso de sustancias, drogodependencia o toxicodependencia. En el hecho, se parece, dice, en el hecho de que los individuos caen en conductas compulsivas que son clínicamente peligrosas. También está presente en estos fenómenos una poderosa negación respecto al serio peligro que estas conductas implican para la propia salud y para la salud ajena. Bien, la adicción sexual, como toda adicción, por ejemplo, adicción a las drogas, al alcohol, al juego, a las compras, se caracteriza por ser una conducta compulsiva y patológica. Compulsiva significa como si alguien me empujara. Yo no lo puedo evitar. El adicto, en algún comportamiento sexual, masturbación, relaciones sexuales con prostitutas, actos homosexuales, búsqueda de pornografía, etc., se ha vuelto inmanejable, ingobernable e incontrolable. Su voluntad está arrastrada y su complexión psicológica, su estructura psicológica queda desestructurada hasta perder la libertad. Y en consecuencia, perder la responsabilidad de sus actos. Lo cual no quiere decir que no sea responsable de lo que le pasa. Porque ustedes, como empezó, cuando alguien se mete en un camino donde termina después perdiendo la libertad, el tema es: yo soy culpable de lo que me pasa, si cuando empecé yo sabía lo que pasaba. En muchos de estos casos puede ser, no en todos. Bueno, pero entonces con personas que se crecieron en un ambiente donde nunca le explicaron las cosas y él pensaba que eso era normal, ¿no? Y cuando se dio cuenta de que eso no estaba bien, sobre todo por las consecuencias que ya veía en sí mismo, ya no podía salir. Pero eso eran los mínimos, los menos. En la mayoría de los casos hay cierta responsabilidad. La adicción sexual tiene varias formas o especies, principalmente tres. La primera de ellas es la adicción al romance, bastante común. La adicción al romance se caracteriza por un poco de obsesión, porque el adicto es un obseso, un obsesivo, una obsesión. Aquí tiene una obsesión por el alcohol, una obsesión por la droga, una obsesión por eso. Acá hay una obsesión por algún comportamiento sexual desordenado. En el caso de lo que se llama la adicción al romance, el foco de obsesión es aquello que es la fuente de placer para la persona y que no puede evitar que está buscándolo, es la seducción, que puede ser puramente ideal, así se pasa, o lo que se pasa, soñando aventuras, novelas en su cabeza, donde él o ella es el seductor, la seductora, ¿está? Y puede ser real la persona que seduce, el Don Juan. El Don Juan. No dice Doña Juana, es más o menos lo mismo, ¿vale? No es exclusivo de problemas que afectan a la Don Juan es un enfermo. No Don Juan, bueno, un montón de Don Juan. Bueno, el Don Juan, el Don Juanismo, que nombre que está tomado de una obra de teatro del Renacimiento español de Tirso de Molina, ¿no? El personaje llamaba Don Juan, ¿no? Que era el seductor, seduciendo seriamente, ¿no? La persona incapaz de amar, pero sí de seducir. Incluso que termina él mismo sufriendo por eso, ¿no? Es el seductor serial.
En segundo lugar, tenemos una adicción que es súper difícil de traducir en castellano, pero no hay una palabra que dé una idea, ¿no? Porque si la traducimos literalmente, la expresión que se acuña en inglés, es adicción a las relaciones, nosotros entendemos seguir relación sexual. No es eso. Diríamos mejor una adicción a emparejarse, a vivir en pareja, pues tampoco es matrimonio. Adicción a vivir en pareja, formar pareja. Aquí el foco de obsesión de la persona es el estar siempre viviendo en pareja. Pero siempre son parejas que terminan siendo totalmente destructivas. Cuando la cosa no va más y se presenta una oportunidad distinta, rompe, se va corriendo con la otra. Lo cual termina haciendo exactamente lo mismo y así, ¿no? Los contextos psicológicos de una y otra son distintos, porque acá son personas muy quebradas, personas que necesitan siempre el apoyo de otros, que están siempre buscando ese apoyo psicológico y lo buscan de una manera desordenada, ¿no? Estas personas, con tal de mantener aferradas a esa pareja, son capaces de cualquier cosa. Ceder a cualquier tipo de sexo, incluso degradante, a pesar de que incluso esa persona le repugne eso, pero con tal de mantener aferrada, que no se me vaya, acceder al aborto, me exigen aborto, bueno, pero con tal de que no se me vaya. Y la tercera es la adicción propiamente sexual, donde lo que produce el placer, lo que se busca obsesivamente, es un comportamiento sexual propiamente. Masturbación, pornografía, sexo ocasional, y después cada vez peor, seguiremos mencionando algunas después, ¿no? Las causas que llevan a una persona a caer en un problema adictivo pueden ser muy diversas. Hay situaciones que predisponen, de alguna manera, muy amplio. Por ejemplo, los problemas afectivos sufridos durante la infancia, abuso, maltrato, violación, abandono, falta de cariño. Uno puede perfectamente haber tenido todo eso y no tener ningún problema de adicción. Predispone. Cuando una persona no encausa después bien, no tiene una psicología seria, bien estructurada, una fuerte espiritualidad, es muy proclive después a que eso lo lleve a quebrarse y a caer en cualquier tipo de comportamiento de este tipo. Entonces decía, cosas que predisponen, problemas afectivos sufridos en la infancia, complejos. En segundo lugar, de inferioridad, de abandono. También otro tipo de problemas cerebrales, trastornos de la personalidad, ¿no? Personalidades obsesivas, antisociales, borderline, son problemas de orden psíquico, ¿no? Que se predisponen. También causas morales, por ejemplo, la mala vida que uno lleva, los malos ejemplos recibidos, los malos ambientes en que se mueve. Algunos se inician en una conducta sexual desordenada, que después termina siendo adictiva, por diversos motivos, presidados por amigos, por curiosidad, siguiendo el ejemplo de sus mayores, también por ser forzados. Hay personas que son obligadas, incluso niños y adolescentes, obligados a prostituirse. Pero también, esto es muy importante, pueden caer en conductas adictivas huyendo de algo. Y por eso decía, nadie está exento de caer en una adicción si no lleva una vida espiritual sana. Huyendo de algo, del vacío, de la soledad, de la falta de sentido de la vida, del tedio, de las dudas de fe, del miedo, etc. Como está. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado decir, a veces en serio y a veces en broma, que el alcohólico y toma para olvidar? Toma para olvidar las penas. Está hablando en serio. Muchísimos de ellos toman para olvidar, es decir, huir de un problema, huir de un dolor. Basta pongan un CD con tango y un montón de ejemplos, ¿no? La botella es, como dicen los tangos, es la cortina, ¿no? Con la cual cae el telón, dice. O sea, el problema está ahí.
no lo puedo solucionar, no sé cómo se soluciona, no lo acepto, tiro el telón. Mejor, no lo miremos. Ese telón es el alcohol, pero no solo el alcohol, la droga y la sexualidad desordenada. Decíamos que nuestra cultura es altamente adictiva, es decir, generadora de adicción por muchas razones, como podrán ver, las que acabo de mencionar, y en mucha relación con nuestra cultura. Además, hay un problema mucho más grave, o que agrava mejor este problema, y es que la adicción es un negocio. Para algunos es un negocio, no para los adictos, es como la droga, es un negocio, no para el enfermo es la hipoteca de su vida, para el adicto. Este es un negocio turbio y mafioso que maneja solo con la pornografía, que sin añadir la prostitución. Es impresionante el dinero que maneja. Solo la pornografía maneja 57.000 millones de dólares anuales en el mundo. 12.000 millones en Estados Unidos. Solamente eso. Por internet se calcula entre 1.500 y 2.500 millones de dólares lo que se maneja solo en esto, solo el tema de la pornografía. Al igual que el negocio de la droga, el negocio del sexo necesita consumidores permanentes y los adictos lo son. Hay que crear adictos, porque es un negocio. Por eso no esperemos que nuestra cultura, nuestro mundo nos vaya a sacar de este problema. Hay muchos interesados en que nosotros caigamos en ese problema. El problema del adicto al sexo se plantea en dos niveles. Creo que ese es el punto más importante de lo que yo puedo tratar. Se plantea en dos niveles, porque a veces nosotros, ¿cómo se ayuda? Justamente uno puede ayudar si entiende que hay dos niveles en la personalidad del adicto. El primer nivel es lo que se puede llamar el ciclo adictivo, y esto es lo que uno puede llegar a ver de afuera. ¿Qué es el ciclo adictivo? Es lo que nosotros observamos. Todo adicto vive envuelto en un ciclo, se va repitiendo una y otra vez, se empieza siempre. Nosotros lo que vemos es que cada tanto tiempo vuelve a caer en esto. Pero cuando vuelve a caer en esto, cuando justamente esa caída, como el que se emborracha, esa caída es una parte del ciclo. Después sigue incluso otro, después se empieza de vuelta. ¿Y cómo es eso? Empieza con una preocupación obsesiva, se focaliza el pensamiento. Me viene a la cabeza, me viene por esto porque vi una persona que me resultó atractiva, porque vi esa foto, porque vi aquello. Empieza la preocupación obsesiva. No me puedo sacar de la cabeza. Es una expresión muy típica de un obsesivo. No me puedo sacar de la cabeza. Esta obsesión fija todos los puntos y llega un momento en que uno decide, bueno, hagamos eso y me lo saco de encima esto. Cuando uno decide, como uno acepta, para cortar con esta obsesión que me está martirizando, torturando, comienza una cosa muy importante que se llama el ritual. Cuando un adicto decide, por ejemplo, le entra una tentación de ver pornografía por internet, pongamos que sea adicto a eso. Con eso implica también masturbación, ¿no? Acepta, no es que va a agarrar, prende rápido y mira lo primero que se le ocurre, se la pone al kiosco y mira. No, ahí es un ritual. Y siempre va haciendo lo mismo. Espera tal hora, es la hora en la que ve, ya listo, pues esta noche ve. La hora, mientras llega la hora, más se va como excitando, se va poniendo nervioso, tenso, ya sabe él, siempre mira con una forma de luz, él cierra las cosas para que no lo vean, no lo descubran, si lo hace en su casa, ya mira en la hora determinada, mira si se durmieron todos para poder hacerlo. Son un montón de cosas que son muy importantes en la cabeza del adicto, porque es lo que va llenándolo de gozo. Porque si fuera Florida en 2 minutos, a los 3 minutos ya está totalmente desesperado. Como el placer sexual no le va a dar absolutamente nada que más de 30 segundos de placer, tiene que estirarlo eso. Se estira con un ritual que cada vez se hace más riguroso. Entonces, los que buscan, por ejemplo, los que tienen relaciones sexuales con prostitutas, dan vueltas, esperan a la hora, tienen lugar determinado. Todo calculado. Miren, yo he hablado con muchas personas con este problema. Es impresionante cuando empieza a decir, ¿y cómo lo hace usted? Bueno, eso lo hago yo. Ni escrito.
No tengo tiempo de explicarlo ahora, pero para mí este es uno de los signos más grandes de la frustración que produce el sexo fuera del verdadero contexto que es el matrimonio. Por eso necesita apostar a todo lo que sea preparatorio, porque después le produce una enorme satisfacción. Bien, hasta el ritual termina, ese ritual como una especie de liturgia, dice un psiquiatra, un psicólogo no católico, que es como una especie de liturgia, ¿no? Después de la misa, pensado, también lo hacen así, cada vez lo hacen más riguroso. Termina eso produciendo el acto, lo que sea, biopornografía o tuvo relaciones sexuales o cometió un acto de masturbación, lo que sea. Cuando hace eso, inmediatamente sigue, en el rito viene un torbellino de emociones. Distintas emociones que son siempre las mismas. Normalmente vergüenza, remordimiento, dolor, frustración, desesperación, asco de sí mismo, promesa de no, nunca más, no, terminó que soy una porquería, yo lo había dicho que no lo iba a hacer nunca más, no sirvo para nada, soy un inútil, yo no puedo hacer esto, no. Esta es la última vez, nunca más le volveré, las promesas. Todo eso que está haciendo, ¿qué es lo que hace? Empieza a quitar de vuelta la cabeza, está solamente obsesionado con su problema de vuelta. Solamente que la obsesión ha producido la desesperación. Esa obsesión, tarde o temprano, vuelve a despertar el ciclo. Vuelve a despertar el ciclo. Explicaré enseguida por qué ocurre esto, cuando veamos el segundo nivel, que es muy importante. Y el ciclo empieza de vuelta. Y una y otra vez. Solamente que es como una especie de espiral que va bajando. Es decir, cada vez que giro, es como si nosotros camináramos haciendo un circulito en la Tierra. Si caminamos en el mismo lugar, después de 400 vueltas, estamos a 10 centímetros del piso, estamos en un hueco. Y si seguimos, o sea, cada vez yo me hundo más, no es que sigo en el mismo nivel, o sea, cada vez estoy más atado, cada vez estoy más desesperado, cada vez estos sentimientos que se van dando son más profundos. Cuando hay vergüenza, la vergüenza es más grande, frustración, la frustración es más grande, desesperación, la desesperación es más grande. Y por eso después cuando se vuelve a quitar la cosa es más grande la necesidad de iniciar el ciclo por lo que necesita. Bien, primer nivel, esto es lo que yo veo. ¿A cuántas personas no lo ven? Piénsenlo, por ejemplo, un alcohólico, más fácil que uno se ha dado cuenta de estas cosas. Pero abajo de esto hay otro nivel, y es el que realmente muchos no lo ven esto, y es el más importante. Y yo lo llamo sistema cultural, porque es algo más profundo, afecta casi a las ideas que uno tiene, ¿no? ¿Y qué es esto? Estos son un montón de ideas erróneas, ¿no?, que son las que alimentan, las que desatan este problema, este ciclo adictivo. ¿No? Es como si tuviéramos un circulito arriba, que es el ciclo adictivo. Y abajo hay otro circulito, más profundo en nosotros, más metido en nuestro corazón, y que es el que alimenta esto de que le manda combustible, entonces este funciona. ¿Y en qué consiste este? Este consiste en 4 pasos que se van alternando en nosotros. Primero, ideas equivocadas. En este caso, considera equivocadas sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el hombre, sobre la sexualidad. Esto es muy común hoy en día, porque justamente estos temas es una enorme confusión. Si uno piensa, Dios no es padre, Dios que se va a interesar en los hombres, o Dios no existe, o el amor humano no existe. No se puede creer en el amor entre los hombres, no se puede creer en el matrimonio, no se puede creer. Distintos tipos de verdad. O el sexo. El sexo es para hacerlo como sea. Eso genera, segundo paso, juicios erróneos de mi persona. Dios no existe. Yo soy un ser abandonado en este mundo. No hay inmortalidad, no hay nada después de la muerte. Yo, en cualquier momento me muero y desaparezco. Soy un absurdo. Yo. Segundo punto, que lo que se caracteriza es siempre empieza yo o tiene la palabra mí. Todos pronombres, yo, mí. Dios no es padre, entonces yo soy un huérfano. El amor no es posible, entonces yo, ¿qué puedo esperar? Los juicios erróneos de la persona. Entonces, en definitiva, son los juicios de tanto que nosotros podemos llegar a tener, no solo juicios para algunos. Yo no sirvo para nada.
La única felicidad que puedo esperar es la que yo me puedo procurar por otros medios aquí y ahora, que estamos esperando que los demás me hagan algo por mí. A mí nadie me mira. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿A quién puedo llegar a ser feliz yo? ¿Quién se va a casar con un tipo como yo o con una tipa como yo? Son un montón de cosas, son todos juicios que la persona va cargando juicios, haciendo esos juicios dañinos. Eso, ¿qué es lo que hace? El cuarto, el tercer momento, este ciclo, ¿no? Y es crear un estado de total vulnerabilidad. Cuando uno tiene todas estas cosas de vuelta por la cabeza, es una persona totalmente vulnerable. Vulnerable de un tipo herible. Me puede herir. ¿Y qué es lo que me da el cuarto puntito? Cualquier cosa que pueda ser un detonante. Cuando yo en este estado así de asco, de frustración, de desesperación sobre mí mismo, sin esperanza en Dios, sin tener ninguna relación seria con Dios, sin ninguna confianza en Dios, tiene cualquier cosa, entonces un dolor, enfrentar la muerte de un amigo, un accidente, pierdo todo, pum, eso, como la persona, voy a tomar, vamos a olvidar las penas. Ese dolor, pero porque estaba todo lo anterior, en esa situación vulnerable, frente a una cosa que no puedo solucionar, bien, ¿cómo me escapo? Tomamos unas copas y nos olvidamos del tema. ¿Eso qué es lo que hizo? Esas copas, ¿qué es lo que significa? Es el detonante del ciclo, y ahí empieza el ciclo. Puede ser un dolor, la soledad, la frustración, un castigo, la muerte, la enfermedad o una tentación. Se me gusta una foto, una cosa que me perturba acá, entonces ya puedo ir así, todo. Pero por esta situación. Esto es muy importante, porque nosotros, ¿qué es lo que pasa? Vemos lo de arriba, pero nos olvidamos lo de abajo. Si yo quiero ayudar a un adicto, tengo que ir a lo de abajo, porque tengo que romper ese sistema cultural que es el que alimenta la adicción. Si yo quiero romperlo de arriba, es imposible. Nadie puede romper el sistema encadenante de la persona, porque ya la persona comprometió su libertad, a menos que yo trabaje, corrija todas esas ideas y ayude a la persona en ese problema vulnerable que tiene, ¿no? Eso es lo que alimenta, entonces por eso el ciclo, lo que decía antes, esto de vuelta retorna a la situación vulnerable, la desesperación, tristeza, frustración, estoy de vuelta también en este momento tan vulnerable que después cualquier cosita, una vez una chica, una joven, tenía problemas de alcoholismo, yo la estuve llevando mucho tiempo y manejó, superó su problema. Yo una vez me dijo una cosa muy interesante. Dice, padre, yo creo que estoy loca. ¿Por qué? Porque me pasa una cosa y no la entiendo. Dice, yo quiero dejar de beber. Y quiero dejar de beber, porque yo ya la bebida me ha destruido todo, perdí todo lo que tenía. Yo quiero dejar de beber. ¿Y sabes qué? Cuando yo más quiero dejar de beber, ¿sabes qué es lo que me viene a la cabeza? ¿Qué? Ganas de beber. Entonces yo, no, estás loca de hecho. Eso es exactamente lo que tenés que experimentar si sos adicta. Porque ¿cómo es la cosa? ¿Cómo nació esto? A ver, pues ya lo hemos hablado muchas veces por el tuyo. Vos empezaste a beber porque tenías problemas muy graves en tu familia, no sabías cómo resolverlo, eso es lo que me había contado ella, ¿no? Pensabas que tu mamá resuelve todo en su cabeza, porque no era así. Bueno, pero ella pensaba que la mamá no la quería, que la mamá no se interesaba por ella, se fue aislando todo. Un día en una fiestita descubrió que le dieron una bebida que la puso contenta, tuvo toda una noche súper feliz, la primera noche feliz después de no sé cuánto tiempo. Entonces, por acá venía la cosa. Empezó a descubrir que la bebida la hacía olvidar todo eso grande, que mi mamá no me pide, de que en la escuela no me va bien, de que esto, de aquello, de lo otro. Entonces, empezó, cada vez que se sentía un poquito triste, ya sabía ella que me la regalaba un vaso de vino, eso le tenía un par de horas al menos de olvido de aquello, de cierta felicidad, o de ocurrente, contaba el chiste, estaba alegre, muy hermoso. Dice, o sea, lo que vos has hecho es esto, creaste un camino, un pasaje, una puerta para escaparte de tus dolores. Esa puerta falsa, para manejar tus dolores, vos en vez de enfrentarlos, te escapabas por esa puerta que es la puerta del alcohol.
cualquier dolor que se presentaba, tu novio te deja, inmediatamente te emborrachabas. Te voltearon en un examen, te emborrachabas. Tu mamá te retaba, te emborrachabas. Perdiste el trabajo, te emborrachabas. La puerta para escapar de tus dolores. Un día descubriste que la borrachera era una de tus peores fuentes de dolor, porque eras adicta. Entonces quisiste dejar de emborracharte, es decir, quisiste escaparte de la borrachera. Pero el único puerta que vos sabés abrir para escaparte de un dolor es el alcohol. Entonces, curiosamente, cuando vos querés escaparte del dolor, la primera cosa que te viene a la cabeza es pensar en una botella de vino. A esto le pasa lo mismo. En un momento vos te das cuenta que este sexo, así como lo estoy llevando, esto me está destruyendo. Entonces quiero cortar con esto, estoy desesperado, me está hundiendo, entonces esto es un dolor, para mí una frustración. Y empiezan las tentaciones de vuelta, porque la única forma, cuando estoy frente a un dolor, se me activa justamente el deseo de abrir esa puerta que es la puerta por la que yo al principio había encontrado cierto alivio. Entonces va aumentando el ciclo y sigue girando, ¿no? Por eso, ese es el motivo. Bien. En el tema de la adicción hay niveles. Y algunos niveles son muy importantes de tener en cuenta. Sobre todo este último que he mencionado, de la adicción al sexo propiamente dicho, la adicción al romance, las relaciones a vivir en pareja, la adicción al sexo. ¿Cuáles son esos niveles? Yo puedo señalar 5 niveles. Porque esto puede decir incluso a dónde puede estar una persona de compromiso psicológico, de gravedad. Primer nivel son todas las formas de lujuria solitaria desordenada. La adicción al romance imaginario, las fantasías eróticas, pensamientos y deseos desordenados. La adicción a la masturbación, la adicción a la pornografía suave, que significa pornografía común y corriente, sin mezclas de violencia, porque eso significa otro problema mucho más grave. Segundo nivel, o sea, cuando uno empieza con estas cosas, es muy raro que se quede acá, tarde o temprano salta a otro nivel. Ese segundo nivel es la adicción a diversos modos de contacto sexual, sin fines de lucro. La adicción a la fornicación, la adicción a conversaciones indecentes, la adicción al chapeo con fines sexuales. De aquí se puede pasar al tercer nivel, que es la adicción al sexo mercantilizado, pagando o cobrando por él. La adicción a la prostitución, la adicción a líneas telefónicas, etc. Hoy en día también puede tener internet pagado por este tipo de cosas. En varios lugares del mundo hay personas que se pagan los estudios haciendo esto, ¿no? Están prostituyéndose de esta manera. El cuarto nivel es la adicción a comportamientos homosexuales. Comportamientos, no digo tendencia, que es otro problema distinto. No toda persona con tendencia homosexual es adicto, para nada. Pero dentro de las personas con tendencia homosexual es muy fácil que se dé problemas de adicción. Especialmente los que tienen problemas de comportamiento homosexual y con lo que se llama vía cruising, de ser un crucero. O sea, lo están buscando por los lugares a ver con quién puede tener sexo, ¿no? Y el quinto nivel es la adicción a comportamientos parafílicos, o sea, ya realmente enfermizos, gravemente enfermizos. Por ejemplo, la pornografía violenta, el sexo, el sadomasoquismo, sexo haciendo daño o sufriendo daño, y entre otras cosas más. La pedofilia, por ejemplo, el abuso de niños o de adolescentes, que se implica un trastorno mental muchísimo más grave. El voyeurismo, los espiones, el tipo que está espiando, que implica también un problema en la cabeza, no solamente en... Estos niveles no son niveles donde uno se puede estancar, no que no, una de las cosas que usted dijo me parece una vez me pasó, que yo dije hasta aquí llego, que se puede decir hasta aquí llego, no,
Entre los psicólogos que más han estudiado el tema hay dos posiciones. Uno que dicen que accidentalmente uno puede, si no se mete a buscar un tratamiento serio, uno puede estancarse en algún nivel y no pasar a otro. Son los menos, pero la mayoría dicen que no, que esto es progresivo. Y progresivo en un doble sentido. Progresivo en un sentido que uno va saltando de un nivel a otro y progresivo que cada vez se va haciendo más grave, o sea, más arraigado. Porque puede ser uno dice, bueno, no, pero yo mismo también, la verdad, yo he tenido problemas de masturbación, tengo problemas de masturbación, pero nunca pasó otra cosa. Sí, pero probablemente el problema de masturbación ahora sea más grave que hace años atrás. O sea, es el nivel progresivo de radicalización. Va echando raíces. Puede ser que una plantita, puede ser que no eche ramas, pero eche raíces. Ahora, serán los dos. Yo con algunos adictos he hecho esto, lo que yo llamo la línea del tiempo. Dice, bueno, ahora, agarra un papel, vamos a ver su problema. Porque él me dice, a veces le preguntaba, llegaste hasta acá, ¿cuándo será el próximo paso? No hay más. No, tengo que acá. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer una cosa, agarró un papel, hace una línea. Bien. Hace una rayita acá, pone, esto es cuando vos empezaste a tener problemas. ¿Cuándo fue? Tal fecha, bueno, hace 10 años atrás. Muy bien. Entonces, a la mitad de la línea, hace otra fecha y se pone hoy. O sea, esto representa 10 años. ¿No? 10 años. Muy bien. Cuando vos empezaste, ¿qué es lo que hacías? Y bueno, miraba algunas revistas por ahí que encontré, muy bien. En ese momento, cuando empezaste con esto, ¿qué fue lo que hiciste? Tal cosa no, pero tal cosa eso nunca. Y bueno, yo dije que no lo iba a hacer con otra persona, no, que iba a hacer alguna cosa solo, sí, pero, bueno. Y después lo hiciste. Y después un tiempo sí. Bueno, ¿cuándo fue? Un año después, un año. Entonces ahora pone, acá dije, no voy a hacer esto con otra persona. Entonces pone, un año después hice esto con otra persona. Cuando estaba ya en ese nivel, ya hacías cosas con otra persona, ¿qué es lo que decías? Nunca lo voy a hacer. Pues lo que dije ahí, nunca lo iba a hacer con una persona amiga, porque yo buscaba una persona que no me conociera, porque yo sabía que le hacía daño, no quería dañar los pecados. Nunca lo hice con una persona conocida. Y no, sí, después lo hice. ¿Cuánto tiempo después? Pone, dije, no, después qué más, y así. Y la niña, yo he encontrado cosas que no iba a hacer con una persona de mi propio sexo, y después lo hizo. Gracias, entonces le digo, muy bien. Ahora llegamos al día de hoy. Hoy en día, ¿qué es lo que vos me decís que nunca vas a hacer? Y por ejemplo, violar a una mujer, o manosear un niño. Muy bien. Hace una línea ahí, pone de acá a 2, 3, 4 años, es probable que lo hagas. Porque fíjate que cada vez se fueron acortando más los tiempos. Cada vez se fueron acortando más los tiempos. El adicto siempre promete, porque tiene que engañarse de que no es inmanejable su situación. Pero su situación es inmanejable. Por más que vos me estés prometiendo esto, y vos seas sincero, porque vos no querés hacer esto. Pero todas las veces fuiste sincero, todas las veces no querías llegar a tal cosa. Y siempre llegaste. Y después no querías llegar a tal otra, y siempre llegaste. Ahora voy a decir, no voy a llegar a esto. No voy a llegar a esto, vas a llegar. Si no pones un freno totalmente distinto, vas a llegar. Vas a llegar. Por eso, la adicción es una cosa realmente muy grave, ¿no? En el tema de la adicción hay que decir una cosa que dice un psicólogo norteamericano, ¿no? Que es, el tiempo no es tu amigo. Time is not your friend. El tiempo no es tu amigo. Si vos decís, con el tiempo se va a solucionar, no, bueno, esto es problema, soy adolescente, se entiende. Después cuando madure, el tiempo no es tu amigo. Si tenés un problema ahora, tenés que solucionarlo ya. Si esperás, preguntar al alcohólico si el tiempo fue su amigo y se le solucionó los problemas. Bien, la adicción es una enfermedad seria y existe ayuda profesional.
Tal vez de la mejor ayuda que se puede dar es el programa que hicieron Alcohólicos Anónimos, que tiene un programa llamado Los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, y que ha sido adaptado por todos los otros problemas de adicción. Jugadores compulsivos, tiene jugadores anónimos. Los que tienen problemas de la adicción al sexo, existe lo que se llama Sexuólicos Anónimos. No todos los grupos son buenos, hay que tener mucho cuidado, porque hay que ver qué doctrina moral tienen detrás. Pues puede ser de que hay una persona que sea no solucionar el problema, sino que no se le vaya de las manos. Entonces, ustedes son homosexuales, mientras tienen una sola pareja y libertad y se quitan el problema. Esto lo hacen algunos grupos. Esa no es la solución. Entonces hay que ver si está la doctrina católica detrás, sosteniendo eso o no. ¿Por qué este programita de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Acción Sexuólicos Anónimos en este caso funciona? Porque contiene 4 elementos claves, son 12 pasos, pero toca 4 puntitos claves que son los que son necesarios solucionar el problema adicto. Primero, un profundo realismo. La salud mental es estar aferrado a la realidad a cualquier costo, y la santidad también. La realidad, hay que ser realista. Por eso, la primera cosa que uno tiene que hacer al amigo es sentarte y vamos a hablar de esto. Vos sos un enfermo. Bueno, no es tratante. No entendés, vos podés ser más enfermo de lo que yo pensaba. Sos un súper enfermo. Y esto tarda mucho, pero es hasta que quiebra eso y si no podés manejar tu problema. No, si yo puedo, a ver. Ahora los días vienen, no voy a dar pornografía, sí. Romper el sistema de negación. Los adictos son negadores profesionales, mienten, se tienen que mentir a sí mismos. Van reformando la realidad. Es como por ejemplo lo que hace el alcohol. Primero se toma un vasito de cerveza. Entonces uno le pregunta, ¿y vos cuánto tomás? ¿Tomás cerveza? Sí, ¿cuánto tomás? Sí, normal, un vasito. Muy bien. A los 2 años, ¿cómo lo tomás? Lo normal, una botellita. Y a los 5 años lo mismo que lo tomaba. Un cajón como todo. O sea, yo tengo que ser normal, evidentemente, yo a nadie le gusta decir que yo soy medio loco. Y cuando lo decimos nosotros no lo creemos, es para que sea simpático. Entonces lo decimos normal, entonces voy desplazando la normalidad. ¿Estoy mintiendo? Entonces, mira, vos tomás una botella por día, eso no es normal. ¿Cómo no es normal? Lo que hace todo el mundo no es lo normal, no necesariamente. Lo normal es la norma, la medida, lo que hace el hombre prudente. Entonces, son grandes negadores, es muy difícil ese primer paso. A veces esto es lo que lleva más tiempo, pero cuando la persona se quiebra y acepta, ahí se puede seguir trabajando. En segundo lugar, la esperanza sobrenatural. Si bien Alcohólicos Anónimos lo deja abierto para cualquier persona que tenga fe en Dios, no hace falta que sea cristiano, sin embargo realmente donde mejor cuadra es en la fe, nuestra fe, cristiana católica. Pero la esperanza sobrenatural, porque ellos apoyan esto, y yo no puedo salir en problema. Pero Dios sí me puede sacar y quiere. Por eso me entrego totalmente en sus manos. Y por un trabajo que hay esta confianza en Dios. Acertaron con esto. Tercero, aprender a perdonar. En los adictos hay mucho rencor. Mucho rencor encapsulado. Mucho resentimiento. Mientras no se perdone todo lo sufrido, incluso los malos ejemplos, incluso tantas cosas, mientras no se perdone, no hay posibilidad de salir, porque ese perdón es el que hace que yo siga buscando siempre la puerta de salida equivocada. Esto lo trabaja muy bien. Y en cuarto lugar, la reforma de vida. Porque no se puede salir de una adicción y seguir viviendo la vida como llevaba antes. Acá hay que cambiar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero se puede cambiar, ¿no? Terminó, pues que abierto por cientos de preguntas se pueden llegar a hacer sobre este tema, pero terminó con una frase de San Bernardo, que lo dice en otro contexto, pero se puede aplicar perfectamente acá, porque los adictos son personas que se ven muy desesperadas. Y él tiene esta frase que cuadra perfectamente para esto.
Dice así: absolutamente toda persona, no importa cuán entrampado en el vicio esté, cuán atado por los encantos del placer, cuán cautivo en el exilio, cuán atascado en el fango, cuán preocupado por sus problemas, cuán afligido de dolor incontable ya entre los que bajan al infierno, toda alma, digo, aunque esté ya casi estancada en la condenación y sin esperanza, tiene el poder de convertirse y hallar que puede no solo respirar el aire fresco de la esperanza en el perdón y la misericordia, sino también atreverse a aspirar a las bodas con el verbo divino. Nada. Bueno, yo voy en cuanto a la pregunta, ¿ya se va? ¿Tiene interesante? Usted en el libro La castidad posible pone como una consecuencia del consumo de la pornografía las violaciones. Se ve claramente ahí que existe una patología, ¿no? Ahora, en el caso del travestismo, por ejemplo, que en una época figuraba en el DSM-4 como una patología psiquiátrica, y hoy en día se ha sacado, ¿no? O sea, no existe más como una patología, o eso es lo que tengo entendido. No, está. Ajá, bueno, a nosotros nos han hecho creer que el homosexualismo y el travestismo que ya no se consideran tan patológicas. Una persona que parece... Figuran de las pastillas en el DSM-4, de las pastillas. O sea, en las enfermedades patológicas más graves, ¿no? Bueno, en distintas oportunidades nos han hecho creer que se las ha sacado, que no es así. Entonces, una persona que padece esta enfermedad y no lo acepta como enfermedad, o sea, aunque en su interior se siente insatisfacción y demás, puede salir de esto, por más que no lo acepte como una enfermedad, o necesariamente tenemos que luchar o de alguna manera imponer esta concepción de patología frente a la homosexualidad. Claro, bueno, sí, dos cositas sobre eso, primero una para aclararte. Por ahí uno está confundiendo, en el DSM-4, en realidad en los DSM ya anteriores, lo que se sacó fue la homosexualidad, por influencia de un grupo de homosexuales, concretamente por el compañero homosexual de uno de los jefes de los presidentes, o sus vicepresidentes, de la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos. Lo sacó, ¿no? Por una decisión así, en una fiestita se decidió sacarlo. La homosexualidad, no es por el travestismo, ¿no? Fue una cuestión ideológica, eso lo vamos a esperar. Pero como, margen de eso, el DSM-4 no es la Biblia, o sea, pueden sacar o poner, no significa que algo porque no esté puesto no existe, ¿no? Sino simplemente porque quienes lo editan, quienes lo hacen, punto, no quieren considerarlo como una enfermedad o lo que sea, entonces no sé, pero de todo modo sí está lo del travestismo, ¿no? No está establecido de la homosexualidad como lo entendemos nosotros, cuando se sacó, ahora lo tienen que poner de vuelta porque las personas que influyeron en eso después se arrepintieron, ¿no? Ahora, a lo que vos me preguntás si puede salir o no, y bueno, es que el tema acá lo fundamental es esto: si vos no pensás que tu situación sea una situación enfermiza, nunca vas a pedir ayuda. Entonces, si una persona, la pregunta tendría que ser así: ¿puede una persona que ha llegado al grado, digamos, de problema psicológico que es el travestismo, puede salir de eso? Sí, con ayuda muy profesional, al menos hay probabilidades de que pueda salir, o puede por lo menos arreglar bastante su situación, su cabeza, ¿no? Ahora, ¿quiere hacerlo? Porque para poder, la primera cosa es querer, el tema es que ni siquiera se lo plantea. ¿Puede un alcohólico que ya ha llegado a un grado muy profundo de alcoholismo salir de su alcoholismo? Sí, puede, sí, pero los que empezaron el tema este de los 12 pasos alcohólicos anónimos, como está en el famoso libro de Alcohólicos Anónimos, escrito por ellos, eran 3 personas desahuciadas. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para que salgan? No, la primera cosa es darse cuenta que están enfermos y que quieren salir de esto, ¿no? Si vos me preguntás, vos podés cambiarte, no sé, el pullover que tenés, ¿podés cambiar por otro? Sí, si el pullover te ganas de cambiarlo. Entonces vos dices que yo estoy re cómodo con esto, no quiero, me siento re bien con esto, no me voy a tener ni para bañarme, entonces
Es imposible de que lo sea, porque la primera cosa, entonces el problema es otro ahí. No que en sí mismo sea insoluble el problema, sino que la persona que no lo reconoce como problema nunca va a llegar a entrarle por la cabeza que la posibilidad o la conveniencia o la necesidad de trabajar en eso, ¿no? Si quisiera, puede ser, depende del grado de arraigo, ¿no? En los grados de arraigo yo no lo mencioné eso, pero en los grados donde se va arraigando en profundidad la enfermedad, llega un momento en el cual ya es irreversible, como en todos los casos de adicción. Si lo encuentro se lo veo directamente como lo expresa uno de los médicos. Fíjense como lo dice uno de los estudiosos de este tema. Hay tres niveles, tres etapas de la profundización de una adicción como esta, ¿no? En la primera etapa el adicto comienza con alguna conducta sexual realmente convencido de que esto le causa placer. En una etapa intermedia, tiempo después, la persona se cuestiona si realmente está hacer lo que encuentra en esta conducta. Soy feliz con esto. Finalmente, la persona toma conciencia de que la adicción le causa más dolor, vergüenza y frustración que placer, pero igualmente continúa obrando de esta manera porque ya no es más dueña de sí misma. Esta etapa puede terminar en la locura o incluso en la muerte. Si recibe ayuda afuera y puede romper esto, pues sí, pero sí, en las primeras etapas, primera y segunda, no pide ayuda. En la tercera, cuando su libertad se quedó comprometida, y ahí se tiene que romper de afuera, lo conoce todo un milagro. Dios lo hace, no está obligado a hacerlo, ¿no? Porque normalmente la persona que llegó ahí recibió un montón de toques de Dios en las etapas anteriores. Sobre todo cuando se empezó a cuestionar eso, que esto realmente esto es vida. La tercera etapa no dice esto no es vida. Pero ya estamos acá. Sí, ¿dónde está? Si por ejemplo para una persona que no tiene fe, ¿Qué? a una persona que no tiene fe, no cree que cuando usted sea así, que digamos si quiere, puede, se puede plantear también del lado del sentido de la vida, como no cree en nada, no cree en Dios, Mira, el tema es así. Una persona que no tiene fe, o sea que no es fe sobrenatural, que no cree en Dios. Si la persona no cree en Dios, o sea, no acepta la existencia de Dios, difícilmente pueda salir de una adicción. Eso no lo digo yo, lo dicen los psicólogos que no son católicos y que han estudiado este tema. Los que siguen, el tema pasa, los 12 pasos alcohólicos anónimos, ¿no? El paso clave está ahí nomás, de entrada. Después de reconocer que somos impotentes, creemos en un poder absoluto que es capaz de devolvernos la salud. Y el tercer paso es, entonces nos confiamos totalmente en él, nos pusimos en sus manos. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos ponen así? De modo tal que esto lo puede usar cualquier persona que crea en Dios. Para que no quede reducido solamente a un católico, ¿no? Yo, de todos modos, yo los he traducido, o sea, hice una versión como lo pudiera entender un católico, ¿no? Ya, pues esto según nuestra fe es mucho más profundo, mucho más claro todavía. Ahora, el problema es cuando uno no tiene fe, porque el paso que rompe la desesperanza es el tema de la existencia de Dios. Y de un Dios que es omnipotente y misericordioso. Esto puede llegar a la razón. No solamente eso no pertenece solo a nuestra fe. La razón puede llegar a la existencia de Dios, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios puede llegar. Nuestra razón puede postularlo, ¿no? En alguna de las cosas puede demostrar. Pero si la persona no acepta la existencia de Dios, queda atado en ese círculo de desesperación. Puede ser que alguna persona, a pesar de eso, salga por otras vidas, por el amor de la familia, y diga que encuentre un sentido, puede ser. Pero, fíjate, el que habla de la voluntad del sentido que es el doctor Víctor Frank, ¿no? Y en este momento su discípula más importante que es la doctora Elizabeth Lucas. Cuando ellos hablan del tema de la voluntad, se encontró un sentido por el cual luchar. Sobre todo la doctora Elizabeth Lucas, en un libro muy importante que tiene, señala esto. El encontrar un sentido puramente humano,
Por ejemplo, la persona que ve, yo estoy arruinando a mi familia, si sigo tomando así, estoy arruinando a mi familia, voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos, y eso lo mueve, no, hay que salir de esto, bueno, eso lo puede mover, dice. Entonces hace todo el trabajo, dice, pero ¿qué pasa si después, cuando la persona ya empezó a salir del problema, resulta que su esposa se va por su cuenta, o se le muere, o los hijos se van de la casa, o los hijos lo abandonan igualmente? Ese es el motivo, dice, esta persona puede seguir saliendo de su problema, dice, sí, siempre y cuando ese primer sentido que descubrió, el amor a su esposa, el amor a sus hijos, ese primer motivo ha sido simplemente el primer impulso, pero después no se haya quedado en él y haya seguido buscando otros motivos más altos que puedan reemplazar en caso de que este fracase. Porque nosotros no podemos, una familia puede fracasar por otros motivos. Capaz que hizo todo de su parte por salvar la familia de uno no se salvó. Si el único motivo que yo tenía para salir de mi problema era salvar mi familia, una vez la familia se hundió lo mismo, yo no me hundo si yo en el entretiempo, dice esta doctora, en el entretiempo fui buscando otros motivos un poco más altos. Lo que sea. La única cosa que puede dar un motivo que nunca va a claudicar, o sea, que no puede fallar nunca, es Dios. Por eso digo, la persona que no tiene Dios, bueno, podría por estos motivos moverse y salir, capaz que eso le alcanzó, capaz que bueno, sacó, pero es muy difícil que ocurra, porque en la vida todas las cosas se nos van apagando, se van desapareciendo. Entonces cuando Dios no está en el horizonte, puede ser que la persona diga, sí, ya, también perdí esto, ya que se olvidó. Pero vuelve a lo que había salido, vuelve a caer en eso, porque ya no quedan más motivos, ¿no? Entonces, con esa salvedad. ¿Hay más? ¿Qué pasa con los religiosos? A ver, decirlo de vuelta con el micrófono, así, no te escuché. ¿Qué pasa con los religiosos, por ejemplo, que caen en este tipo de tentación, Mauricio? El Vaticano, ¿qué hace al respecto con los votos? ¿Qué pasa? Bueno, o sea, primera cosa, primero puede ir a cualquier persona del mundo, en cualquier cosa. La primera cosa que uno tiene que hacer es, ojo, he mencionado un montón de problemas, hasta cuando hablo de los niveles he mencionado problemas que pueden ser solucionables y que no son incompatibles con la vida, porque una vez ya se solucionó, y otros que difícilmente sean solucionables, y aunque sean solucionables, el que haya pasado eso puede ser que ya haya dejado un problema incompatible con la vida religiosa, con por ejemplo el abuso infantil, ¿no? Si la persona abusó de un niño, lo que sea, ¿no? Pero es eso. Primera cosa, lo que se va a hacer de esta persona, como cualquiera, es intentar curarla, si quiere. Si no quiere, evidentemente no se puede hacer nada. Entonces, ahí el derecho de la iglesia, el derecho canónico, bueno, prevé sus vidas, se puede suspender, que una persona tiene ministerio, si es una cosa incompatible, o sea, si no puede curarse. Si puede curarse, tratar de curarlo. Pero deja, como que deja de ser sacerdote. No necesariamente. Tenemos sacerdotes, por ejemplo, que de pronto se volvió alcohólico. No deja de ser sacerdote, es un sacerdote alcohólico, no un sacerdote enfermo, como puede ser un sacerdote esquizofrénico, un sacerdote paranoico, o cualquier cosa, ¿no? Histérico, pues un poco histérico no sé yo. Entonces se puede pasar la rutina, ya que se enfermó. Enfermo, lo que hay que hacer es buscar un lugar que pueda hacer una persona enferma. Se puede curar, que se le cure, una vez que se curó, sigue haciendo lo mismo de antes, listo, sin ningún problema o disminuido, como una persona que se enfermó, porque capaz que no tiene, persona que tuvo su homenaje, un cansancio mental, después capaz que no tiene la misma capacidad de trabajo, pero puede trabajar. Ahora, algunas de estas cosas pueden ser que sean incompatibles con la dignidad sacerdotal, por el ejemplo que tiene que dar, o por el peligro que representa, porque capaz que tiene una enfermedad que es por más que yo quiera ser bueno, pero yo soy un peligro para los demás. Es un loco peligroso. En ese caso la iglesia tiene sus vías con las cuales puede reducirlo al estado radical directamente, suspenderlo de su ministerio por una cosa y lo otro que expulsarlo del estado radical, que lo dispensa de todas estas cosas. Pero el no tiene que ser curado, porque por más que yo diga, bueno, vos tenés este problema, sos un peligro, listo, no ya no sos más sacerdote.
se te quita el don del permiso para poder estar sacerdote toda la eternidad. Lo que se le quita es el poder de celebrar la misa, de confesar, es el carácter sacerdotal, el carácter sagrado con el cual nosotros no tenemos nunca más. Pero hay una cosa, ¿no? Depende de qué enfermedad. Por ejemplo, me decís, la más grave, el caso de la muerte infantil. Tampoco le pueden dar permiso y así decir, ahora te puedes casar. Es como una persona que abusa de lo mismo que puede casar. Como sea sacerdote o laico. Son personas que no son aptas para el matrimonio. Si va a un médico para ver el certificado de salud mental que tiene que tener para un matrimonio, entonces por el derecho civil, puede estar, si lo puede porque le dé la gana, eso no es ningún matrimonio. Si viene una persona a la parroquia, de 2 pasos, o viene una persona y él tiene un problema y acá dice el problema y vamos a casar con esta señorita y todo ese problema que usted, acá dice el médico que usted es un abusador de niños, entonces este es un impedimento para el matrimonio. Entonces, pero si no hiciera nada por el sacerdote, siempre lo suspende y lo manda a no sé, trabajar, ¿verdad? Poner una panadería, un kiosquito, tratar de vivir. Pero si yo no lo pude, sigue siendo un peligro para los demás, porque no es un peligro para el sacerdote, es un peligro para ser enfermo. Se debe tratar de curarlo de niños, si se deja curar. Porque el sacerdote, como cualquier persona del mundo, puede no querer dejarse curar. Que el problema más grande que tenemos con la entidad de salud. Pero después de pasar eso a cualquiera. Probablemente por su formación, por el haber tenido una vida de oración como algo habitual en su vida, evidentemente la persona vacunada se quiere curar, están más probabilidades. Pero puede encontrarse al mismo nombre que salga con un martes 7 como cualquier persona del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, para lo que se puede. Acá hay una pregunta. Dice, los hijos de homosexuales adoptados, de hijos de adoptados homosexuales, ¿tienen la misma tendencia a este tipo de tentación o adicción? O sea, ¿tienen? No necesariamente. La pregunta es, ¿tienen o pueden llegar a tener? ¿Se pueden llegar a tener? Sí. Porque el problema de la homosexualidad es un problema fundamentalmente adquirido. Justamente por distintos problemas, lo cual en un ambiente homosexual, evidentemente que es muy fácilmente que le quedan los mismos conflictos que ha tenido esa persona por los cuales desarrolló ese problema. Entonces es muy probable que el chico le creen exactamente el mismo tipo de dramas. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Un niño no va a ser homosexual o no va a tener tendencia homosexual por el hecho de ver a la otra persona que digamos como que tenga morales, que sea moral, porque eso no es la homosexualidad. Una persona puede tener ciertos morales y no tener ningún problema en homosexualidad. Lo que va a tener probablemente va a generar los mismos conflictos, porque la otra persona va con conflictos interiores psíquicos no resueltos, muy graves. Como señala el doctor Gerard van den Aarbeek, que es uno de los especialistas más importantes en el tema de la terapia de la homosexualidad, un psicólogo holandés. La homosexualidad es, de todas las teorías, muy probablemente la más segura es que sea una neurosis, ¿no? Que se genera precisamente por distintos complejos egocéntricos, ¿no? Y ciertos otros problemas más que se van generando, ¿no? Eso es el ambiente que está creando ese niño. Entonces es probable que el niño exactamente tenga los mismos problemas, porque si la otra persona es homosexual, y hasta tal punto está convencido de homosexualidad que defiende el derecho a adoptar un niño, la primera cosa que va a hacer es no adoptar un niño, adoptar un alumno. No te olvides de eso, adoptar un alumno. Ese niño, lo que piensa ese niño es su conciencia, por lo tanto, si el niño llega a decir, pero vos sos medio raro, entonces es una acusación. Entonces que el niño me diga, vos sos mi mejor mamá o mejor papá, no me diga, mi mejor fama, mi mejor mapa del mundo. Sin ofender, digamos, la verdad, ¿no? Entonces, no la ridiculidad que se puede llegar a eso, ¿no? Entonces, ciertamente que no se olviden de eso, o sea, el chiquito ese es un alumno. Todo padre enseña a sus hijos lo que él considera que es lo mejor, y lo mejor es lo que él ve como mejor.
Si la otra persona está convencida, es la persona que tiene la homosexualidad como un ideal, la va a inculcar. Pero inculcarle evidentemente que predispone, pero de forma muy próxima, muy inmediata, a que se desarrolle este problema. Aún así ese chico podría zafar, ¿no? Porque no hay ningún determinismo en este tipo de cosas. De la misma manera que pueden algunos chicos tener inclinaciones homosexuales con padres excelentes y que no tienen ningún problema, pero capaz que no se dieron cuenta de que estaba ocurriendo ese problema en eso. O sea, no puede pasar lo contrario, pero más difícil.